Sean bienvenidos a este nuevo video especial de Halloween. Hoy les vengo a contar 3 historias de terror, que aunque este tipo de historias no es como ustedes creen o hayan escuchado, son historias que podrían pasar en nuestro mundo, y de ser así, dime qué es lo que tú harías en esa situación. Sin más que decir, pongamos play al video. Nunca olvidaré el 19 de septiembre del año 2027. Hasta ese día nuestro pueblo en Yucatán era como cualquier otro, caluroso, tranquilo y aburridamente predecible. Las noches eran nuestro único suspiro, la única promesa de que el sol nos daría tregua, pero esa tarde el sol decidió quedarse. A las 7 de la noche el cielo seguía teñido del mismo naranja cálido del atardecer. Nadie se alarmó al principio. Algunos bromearon que sería una superluna sin luna. Otros lo vieron como un fenómeno hermoso, digno de fotografiar y digno de citas. Yo estaba fuera de la tienda de don Evaristo, jugando con las llaves del coche y esperando a que bajara la temperatura para manejar de regreso a casa. A las 8, la luz nunca cambió. Ni un grado, ni una sombra se alargó. Era como si el atardecer estuviera atrapado en un cuadro, sin viento, sin canto de grillos, sin ese instante en que el cielo oscurece de golpe. Fue ahí cuando algo se quebró en el silencio del pueblo. No era miedo todavía, era sospecha. Al amanecer siguiente, si se le podía llamar amanecer, la luz no se movió. No hubo primeras horas, ni salidas del sol, tampoco estrellas. El día anterior, solo ese naranja opaco, inmóvil, eterno. Yo empecé a sentir que el aire olía distinto, como a cobre tibio, y la luz era cada vez más rara. No cegadora, no brillante, era demasiado perfecta, como si no viniera del cielo. La gente comenzó a murmurar en los portales, en los kioscos e incluso en los mercados. Las señoras decían que era un aviso de los antiguos dioses mayas. Otros, que la NASA saldría pronto a explicarlo todo. Pero los noticieros no sabían nada. Nadie habló de eclipses, nadie anunció tormentas solares, solo silencio. El tercer día, si podemos llamarlo así, la luz se volvió más pesada. El calor ya no era solo calor, era una presencia. Las hojas de los cultivos empezaron a doblarse como si se derritieran. El pasto cambió de color en cuestión de horas, de verde a un amarillo enfermizo. Las chicharras dejaron de cantar. Para el 5.º día sin noche, la gente ya no dormía. Las cortinas y las sábanas oscuras apenas servían para engañar al cuerpo. Los gallos cantaban al azar. Los animales empezaron a comportarse de una manera diferente, una forma muy extraña. Las vacas ya no daban leche. Los perros comenzaron a aullar mirando directamente al cielo inmóvil. Y el sol, o lo que fuera eso, seguía ahí intacto, inamovible, como un ojo abierto. El primer muerto fue don Lázaro. Lo encontraron reseco, pegado a su hamaca, como si el calor le hubiera absorbido el alma por la piel. Después vinieron los niños con labios partidos, las señoras desmayándose en las colas de agua, los hombres viendo sombras en plena luz. Yo empecé a escuchar algo. No sé explicarlo bien. No era un sonido, tampoco un pensamiento. Era como un zumbido dentro del pecho. No lo compartí con nadie, no todavía. Sentía que si lo decía en voz alta, algo me respondería. Cuando llegaron los primeros cultivos muertos, la gente por fin aceptó lo que no quería nombrar. La noche había perdido la guerra, y nadie sabía qué había despertado con la victoria del día. No
No sé exactamente cuándo comenzó lo otro, lo invisible, lo que no se podía culpar a la falta de sueño o al calor. Tal vez fue al sexto o séptimo día sin noche, cuando la luz dejó de comportarse como luz. Primero fueron los espejos. Nadie los mencionaba en público, pero todos lo notaron. Los reflejos se retrasaban. No era todo el tiempo, solo a veces uno movía la mano y la imagen tardaba una fracción en imitar el mismo movimiento. Al principio lo atribuí al cansancio, al delirio, hasta que vi algo imposible. Estaba lavándome la cara con el agua que ahora solía salir por horas tibias y a veces casi hirviente. Me incliné sobre el lavabo de metal y cuando levanté la vista, mi reflejo aún tenía la cabeza agachada. Medio segundo o tal vez menos, pero lo vi y sentí que el estómago se me elevaba en medio de ese calor inhumano. Afuera el aire privaba. No había viento, pero todo parecía temblar, como si el mundo fuera una tela sostenida por alguien a punto de desgarrarla. La luz seguía naranja, sin sombras definidas, sin dirección clara, como si viniera de todas partes o de ninguna. El calor empezó a deformar el tiempo. La gente hablaba lento, como si el cerebro se cociera poco a poco. Los mercados cerraron. Los animales huían sin rumbo. Las plantas ya no luchaban, solo se rendían. El agua en los recipientes se evaporaba más rápido de lo que podíamos reponerla. Y entonces, las cosas pequeñas comenzaron a morir. Las hormigas dejaron de caminar en fila y se quedaron quietas, pegadas al suelo como granos de tierra muerta. Los pájaros caían al azar, con las alas tiesas, sin una gota de sangre. Los insectos simplemente desaparecieron, como si la luz los absorbiera. Recuerdo la primera vez que escuché los gritos. Venían de la casa de la familia Peck. Eran 3 niños y una abuela. Cuando llegué, los vecinos se agolpaban del alrededor. La puerta abierta, un hedor seco, como carne expuesta al desierto. Los niños estaban vivos, pero no hablaban. Les sangraban las encías, los ojos enrojecidos, hasta el blanco. La abuela no tenía piel en los brazos. No estaba quemada, no estaba arrancada, ni lo que creen que pudo haber ocurrido. Pero su piel era como si se hubiera disuelto. La doctora del pueblo, la única que quedaba, dijo que era un golpe de calor combinado con algo más. Pero yo la vi temblar mientras hablaba, no por cansancio, sino por miedo. Desde entonces, el silencio del cielo empezó a sentirse lleno, como si lo observáramos pensando que aún era nuestro, sin notar que ahora era él quien nos miraba. Esa noche, que no fue noche, escuché algo sobre el techo de mi casa. No eran pasos, ni siquiera viento. Era como si algo se arrastrara sin peso, como uñas largas recorriendo madera sin tocarla. Cerré las cortinas, aunque ya nada servía de barrera. Y ahí, por primera vez, lo sentí claro. El sol ya no era el sol, y nosotros ya no éramos suyos. Nunca olvidaré el día en que el sol empezó a tardar en salir. No fue como en las películas, ni como lo describen los viejos libros proféticos. No hubo sirenas, no hubo cadenas de noticias interrumpiendo programas, no hubo discursos presidenciales ni gente corriendo en las calles. El mundo simplemente siguió, como si nada pasara. Yo vivo en las afueras de Albuquerque, en un barrio tranquilo con casas separadas por el desierto y los pinos solitarios. Trabajo como mecánico en un taller viejo, donde los clientes hablan más de política que de carros.
pero incluso ellos dejaron de mencionar guerras hace meses. Todo se sentía raro. No sabría explicarlo, pero algo se había roto en el aire. Fue a principios de noviembre, cuando el clima comenzó a cambiar. No había tormenta, no había nevadas, no había razón lógica, solo de la nada el cielo se volvió gris permanente. Al principio pensé que eran incendios forestales en California o polvo del desierto que venía desde Arizona, pero no. Era algo más denso, más pesado, como una ceniza mezclada con humo seco. Las noticias decían que estábamos atravesando una anomalía atmosférica, algo relacionado con corrientes árticas y un patrón climático nunca antes visto. Sonaba técnico, convincente. La gente lo aceptó, pero yo crecí viendo las mentiras de los gobiernos y las manipulaciones de las noticias. Algo olía mal, y no metafóricamente. Lo primero que notamos fue el frío. No un frío normal que llega en invierno, sino uno que calaba hasta los huesos, incluso estando dentro de casa. Las temperaturas se desplomaron en cuestión de días. En Albuquerque, donde rara vez neva, las heladas cubrieron los autos como si alguien hubiera rociado escarcha venenosa por las noches. El sol apenas se levantaba, un destello pálido detrás de una bruma espesa, y luego volvía a hundirse en una penumbra como si estuviera cansado de iluminar. Los gobiernos del mundo repetían la misma frase, palabra por palabra. Estos cambios son parte de una transición climática sin precedentes, pero no representan una amenaza inmediata para la población. Curiosamente, todos los canales en todos los idiomas del mundo decían eso. Mi vecino, un militar retirado llamado Carter, me comentó una noche mientras bebíamos café en su garaje. Esto no es natural, Julián, me dijo, mirando el cielo ennegrecido. Yo vi pruebas del desierto de Nevada, y el cielo, después de una detonación, se veía así. Le pregunté qué quiso decir, pero solo sacudió la cabeza y no volvió a mencionarlo, ni a salir de su casa. A mediados de diciembre empezaron los apagones, primero por horas, luego por días. La señal de radio se interrumpía cada rato. Las redes sociales se llenaron de rumores de aves cayendo del cielo en Europa, peces apareciendo muertos en las costas de Japón, y una nube oscura sobre Pakistán que jamás se disipaba. Pero cada video era borrado a los minutos, cada publicación desaparecía. Y entonces, lo que más miedo me dio, la luz dejó de tener color. Al mirar por la ventana al amanecer, todo se veía un azul grisáceo, casi muerto. Las sombras ya no existían, no había amanecer ni anochecer, solo una penumbra perpetua, como si alguien hubiera cubierto el mundo con una manta de humo. La gente seguía trabajando y viajando, comprando como si nada estuviera pasando, como si tratar de comportarse normal fuese la única manera de no enloquecer. Pero algo adentro de todos de nosotros sabía la verdad, aunque nadie podía nombrarla, porque antes de la oscuridad, antes del frío, antes del silencio, hubo un destello de luz, muy lejos, casi imperceptible. Algunos dicen que fue en la frontera entre la India y Pakistán, otros creen que fueron 2 o 3 o más, pero nada salió en las noticias, ni una sola imagen, ni un comunicado. Y ahora aquí estoy, escribiendo esto mientras bajo 3 cobijas sin electricidad desde hace 2 días, viendo cómo el hielo se forma por dentro de las ventanas. El sol ya no apareció hoy. Algo murió arriba, y nosotros todavía no lo entendemos. Han pasado 3 meses desde que el mundo se detuvo.
3 meses desde que el cielo cambió. 3 meses que descubrimos que no estábamos solos y que eso no era algo bueno. Yo soy Scott Henderson, analista de señales en el Centro Espacial de Houston. Mi trabajo, antes de que todo se desmoronara, era interpretar transmisiones de radio espaciales. Era una rutina anónida: ruido cósmico, interferencias, la estática infinita del universo. Pero eso cambió el 14 de abril del año 2025. A las 2:37 am captamos una señal. No era ruido, no era un eco, era una estructura, una serie de pulsos que seguían un patrón matemático, casi idéntico a la señal WOW de 1977. Solo que esta vez no duró 72 segundos, duró casi 6 horas. Al principio pensamos que era una repetición natural, un fenómeno de interferencia, pero había algo diferente. Una modulación de baja frecuencia, casi como un susurro, oculto bajo los impulsos binarios. Era como si alguien o algo hablara dentro de la estática. Y entonces el telescopio de Hawái confirmó lo imposible. Un objeto del tamaño de una ciudad se movía entre el cinturón de asteroides, acelerando, no por gravedad, sino por impulso propio. Las agencias espaciales del mundo entero enloquecieron. NASA, Roscosmos, SNSA, ESA, todos. Durante las primeras semanas, los comunicados públicos eran vagos. Un objeto no identificado, con trayectoria hacia la Tierra. Los gobiernos hablaban de un asteroide, pero todos nosotros en las salas de control sabíamos que no era un pedazo de roca. Tenía trayectorias inteligentes, giraba con precisión, cambiaba de rumbo cuando intentábamos analizarlo con radar. Se movía como si nos estuviera mirando. En mayo, los satélites de defensa norteamericana captaron algo escalofriante. El objeto disminuyó su velocidad, frenando su caída orbital, hasta estabilizarse a 30.000 kilómetros de la superficie. Una órbita baja, demasiado baja. Entonces la señal cambió. Ya no era una transmisión de radio, era una voz, un patrón armónico, traducido parcialmente gracias a los algoritmos de decodificación de la NASA. Una voz metálica, fragmentada, repitiendo palabras que aún tengo grabadas en mi mente. No teman, no venimos a dañar, huimos. Él viene. Esa última frase nos heló la sangre. Después de 2 semanas de silencio, se estableció un canal de comunicación visual. La imagen que vimos no parecía nada conocido. Eran seres traslúcidos, casi líquidos, con cuerpos que parecían deformarse bajo la luz. Tenían rostros simulados, como si imitaran expresiones humanas aprendidas por error. Su líder, si así puede llamarse, habló en un idioma que nuestras computadoras apenas lograron traducir, diciendo lo siguiente: nosotros no somos los primeros. Muchos antes de nosotros fueron comidos. Él consume mundos. Deja cuerpos, no mentes. Ustedes deben esconderse. No contesten más. El eco escucha. La humanidad se rió al principio. Conspiranoicos, negacionistas, políticos dijeron que era un montaje, que era una operación psicológica, que todo era una farsa estadounidense.
Pero en octubre de 2025 algo cambió. Satélites de observación detectaron pérdida total de masa planetaria en sistemas cercanos. La estrella Kepler 186f colapsó. No por supernova, desapareció como si algo la hubiese absorbido. Y entonces lo vimos. No con telescopios, no en cámaras infrarrojas, fue a simple vista. Una sombra detrás de las estrellas, una forma que no tenía sentido, que cambiaba con cada mirada, una mancha oscura que hacía desaparecer la luz alrededor. Era como si el universo mismo se hundiera en esa dirección. Los alienígenas, si así puedo llamarlos, enviaron una última transmisión antes de desconectarse. Nos encontró. Y su nave comenzó a deformarse. No explotó, no se desintegró, se dobló sobre sí misma, como si algo la absorbiera desde adentro. Gritos, sonidos imposibles y luego silencio absoluto. Desde entonces, todo ha cambiado en la Tierra. Las transmisiones de radio más allá del sistema solar están prohibidas. Nadie habla más allá de nuestro cielo. Los telescopios apuntan al suelo, pero yo aún escucho esa voz en los canales que nadie monitorea, una frecuencia baja, casi imperceptible. Y cuando subo el volumen, entre la estática puedo distinguir algo nuevo, un pulso, un patrón, una palabra. Encontrados. A veces miro al cielo por las noches y siento que algo me devuelve la mirada. No sé si sigue allá afuera o si ya está aquí oculto entre las sombras que creemos conocer. Solo sé que los alienígenas tenían razón. El universo no guarda silencio por miedo al vacío. Guarda silencio porque el vacío escucha.